En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 11 en adelante. Y hoy vamos a continuar con la historia después de la resurrección. En la mayoría de iglesias, una vez que se llega el domingo de resurrección, se para absolutamente todo y comienzan una nueva serie. En el caso de nosotros, creemos que es muy importante poder entender la historia después de la resurrección, porque después de la resurrección vienen unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que dictan y marcan, diga bien fuerte, su última voluntad antes de partir aquí en la tierra. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Diga conmigo, su última voluntad. Mi mamá partió hace unos años con el Señor. Ella estaba en la cama. Mi hermanita pequeña Merari la vio morir, dar su último suspiro, su última mirada, y no alcanzó a decir sus últimas palabras o a expresar su última voluntad. Pero seguramente en algunos de los que estamos aquí tuvieron la oportunidad de recibir las palabras de un ser querido y de poder entender y conocer su última voluntad. Yo quiero asegurarles que si Dios me hubiera dado el privilegio de estar al lado de mi mamá mientras ella partía con el Señor y escuchar sus últimas palabras, me esforzaría todos los días de mi vida y no descansaría hasta que su última voluntad se hiciera realidad. ¿Cuántos harían lo mismo por un ser querido? Levanten la mano los que harían lo mismo por un ser querido. Yo creo que la última voluntad de un ser querido marcaría nuestras vidas. Algunos sí la han dejado como última voluntad en algún testamento, y no estoy hablando de herencia, sino de eso último que la persona anhela o anhelaría si estuviera en vida. Exactamente esas son las palabras que marcan el rumbo de la historia en cuanto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a nosotros. Las últimas palabras, su última voluntad antes de partir de esta tierra. ¿Cuántos creen que vale la pena prestarle atención a su última voluntad? ¿Le puedo dar un fuerte aplauso al Señor, por favor? Mateo 24:11 dice, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lucas 24:11. Pero los discípulos, el relato les pareció una tontería, hablando acerca del relato de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Estoy leyendo otra versión. Así que no le creyeron a las mujeres que les habían dado el anuncio. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. El poder de Dios hace que nuestro Señor Jesucristo resucite. Los ángeles dan la anunciación. Las mujeres salen corriendo a proclamar que Jesucristo ha resucitado. Pero los discípulos que habían estado con Él, aquellos que habían recibido las enseñanzas durante aproximadamente 3 años, a quienes se les había explicado las parábolas en secreto que a otras personas no se les había explicado, les parecía absurdo porque se habían llenado de incredulidad. Y es la misma historia que se repite en cada uno de nosotros, porque a pesar de que hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, llega el momento en que se nos hace absurdo que Él pueda intervenir nuevamente en nuestra vida, que Él pueda levantarse como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero déjame decirte, Él ha resucitado y tiene el mismo poder y sigue obrando milagros y haciendo maravillas. ¿Alguien dice amén? Toca al que está a tu lado y dile: entonces, ¿por qué te cuesta creer? Jesucristo no se quedó en esa tumba. Él resucitó al tercer día, se levantó de entre los muertos con su gran poder para hacer milagros
y maravillas. Diga conmigo, el cuerpo ya no estaba, mas sin embargo no creían. Versículo 13, aquel mismo día 2 de ellos se dirigieron a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados, estaban vendados. Diga conmigo, no le reconocieron porque tenían ceguera espiritual, porque no podían distinguir y ver el poder de Dios. Hoy nosotros lidiamos con una venda en nuestros ojos que tenemos que aprender a quitarla de los mismos. ¿Sabe cuál es esa venda que constantemente nos acarrea problemas en nuestra vida? La venda de la incredulidad. Diga conmigo, la venda de la incredulidad. Es una venda que tiene como título realidad y lógica por encima del poder sobrenatural de Dios. Ellos iban hablando de lo que había sucedido, de su realidad, de que Jesucristo estaba en esa tumba y la realidad opacaba el poder sobrenatural de Dios. Pero usted tiene que entender que Dios va más allá de la lógica y más allá de lo natural, porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios con poder sobrenatural. ¿Alguien dice amén? Así es que quiero exhortarle a que deje usted de pensar y de vivir su vida con esa venda que nos ciega de la lógica, de lo natural, porque lo natural no puede ser explicado cuando Dios obra, sino el poder sobrenatural para abrir un mar en dos, para que un pueblo cruce en seco, para que salga agua de una roca, para que caiga maná del cielo. Ese es el Dios tan grande y poderoso que tenemos, un Dios, diga conmigo, sobrenatural. Pero cuando usted se enfoca en las cosas naturales y no en la fe en ese Dios poderoso, su vida no va a recibir la plenitud que Dios tiene para usted. Por eso toca al que está a tu lado y dile, es importante que hoy te quites esa venda de incredulidad, la venda de la lógica, la venda de la supuesta realidad, y comiences a servir y a buscar a un Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores y hacedor de milagros y de maravillas. Note lo que dice, se acercó a ellos pero no le reconocían. Wow, cuando yo leo esas palabras me asombran, porque es lo mismo que nos sucede. En ocasiones Dios está obrando en tu vida, está caminando contigo y tú ni siquiera te has dado cuenta. Sigues igual de preocupado, sigues igual de afligido, sigues igual de frustrado, porque te enfocas tanto en ver tu situación, en ver tu realidad, que te olvidas quién está a tu lado. Y no podemos permanecer viviendo de esa manera. No podemos seguir viviendo nuestra vida simplemente enfocados en lo que nos sucede y apartando nuestra mirada de aquel que camina con nosotros, que es Jesucristo. Caminaba con ellos y no le reconocían. Dios te ha abierto puertas y tú no has sabido reconocerlas. Dios ha estado obrando y tú no has sabido reconocer su mano obrando. Dios ha estado contigo y tú ni siquiera te has dado cuenta. Una cosa tienes que tener segura: Dios siempre caminará de tu lado, nunca te dejará y nunca te abandonará, porque para eso resucitó el Señor. Alguien dice gloria a Dios. Note que no regresó a la multitud, no regresó a la gente, regresó a sus discípulos, porque Él siempre les dijo: ustedes no están solos. Diga bien fuerte conmigo: yo no camino solo. Diga bien fuerte: yo no estoy solo. Dios está conmigo y en Él yo soy más que vencedor. Alguien dice amén. En Él yo soy más que vencedor. No le reconocieron, pues sus ojos estaban vendados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente?
¿qué es lo que ha pasado?, les preguntó nuestro Señor Jesucristo resucitado. Lo de Jesús de Nazaret: era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. Jesucristo responde en el 25: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Diga conmigo: tardos de corazón para creer. Dígalo más fuerte, por favor: tardos de corazón para creer. La incredulidad limita el mover de Dios. Tu incredulidad limita la manifestación gloriosa de Dios en tu vida. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo entró a una ciudad y Él dijo, y la escritura dice que no pudo hacer milagros en aquella ciudad por causa de su incredulidad. Tienes que entender que si quieres ver a Dios obrar en tu vida, tienes que llamar las cosas que no son como si fueran y aprender a la que la fe es la certeza de aquello que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todo está en el corazón. Diga conmigo: en el corazón. La escritura dice en el libro de Jeremías, ayer lo leíamos, que el corazón es engañoso y es perverso, y que no puedes dejarte guiar por él. Tienes que aprender a dejarte guiar por la fe. Y les dice: ¿por qué es que sus corazones no pueden o alcanzan a comprender que Dios es real y que lo que dijeron los profetas es cierto? Diga conmigo: tardos de corazón para creer. Hay algunos de nosotros que hoy tenemos que aprender a decirle a Dios: Dios mío, ayúdame en mi incredulidad. Y hay algunos de nosotros que hoy deberíamos de salir de este lugar diciéndole al Señor: Señor, perdona mi incredulidad y aumenta mi fe, porque quiero verte obrar en mi hijo, en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi carrera, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi empresa, en todas las áreas de mi vida. Quiero verte obrar, y la única manera para que Él obre es creyendo que Él es real y que puede hacer grandes cosas y maravillas. Y luego les dice: ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Wow, diga conmigo: ¿no ardía mi corazón? Dígalo más fuerte: ¿no ardía mi corazón? Es impresionante. Présteme atención, por favor, aquí. Si algo se ha perdido y tenemos que aprender en la historia después de la resurrección, es que la llama de la pasión por Cristo Jesús en nuestros corazones nunca deje de arder. ¿Alguien dice amén? Pero hay algunos de nosotros que nuestro corazón ardía cuando estábamos en ese primer amor. Pero hoy la rutina y los problemas y las situaciones de nuestra vida han adormecido esa llama.
y nuestro corazón ha dejado de arder. Y la única forma que va a volver a encenderse ese corazón es a través de la palabra y la compañía, la comunión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguen hasta aquí? Es importantísimo que tú entiendas que tu corazón tiene que comenzar nuevamente a arder de pasión por Dios. Tiene que comenzar a arder cuando escuchas su palabra. ¿Sabe cuáles son las características de los corazones que no arden? Están tristes, se empiezan a dormir, les gana el sueño, porque la conversación de la palabra de Dios se les hace aburrida. Sus corazones ya no arden. La palabra de Dios ya no provoca ese fuego en su interior y comienzan a sentir esa necesidad de buscarle más, comienzan a alegrarse, comienzan a recobrar fuerzas, comienzan a nutrirse de la palabra de Dios. Sus corazones arden. Mientras que aquellos que todavía tienen el velo de la incredulidad y sus corazones han dejado de arder, ya no les importa la palabra de Dios. Hay que codearlos para que se despierten en la prédica. Hay que traerlos a la fuerza a la iglesia. Cuando quieren dormir, tienen que leer la Biblia porque es lo único que les duerme. Es lo único que les aburre. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Pero hoy Dios te dice: basta ya, es tiempo de que la palabra de Dios vuelva a arder en tu corazón y vuelva a correr y a fluir en tu interior. ¿Alguien dice amén? Dice: la palabra de Dios ardía en nuestros corazones cuando conversábamos con Él. Siguiente punto, diga conmigo: palabra de Dios y conversar con Él. Si algo debes de cultivar, y la historia de la resurrección continúa cuando tú aprendes a conversar con Él. Diga conmigo: eso es oración. Diga conmigo: a conversar con Él. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo tienes sin conversar con Él? No, pastor, yo converso con Jesús todos los días, cuando voy en el carro, cuando estoy trabajando. No. ¿Cuánto tiempo tienes sin entrar a tu lugar secreto, a tu aposento, y cerrada la puerta, conversar con tu Padre que ve en lo secreto? Y tu Padre con el que conversas en lo secreto te va a dar recompensa pública. Pero ¿sabes por qué no tienes recompensa pública? Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Sabes por qué no tienes recompensa pública? Porque has olvidado ir a conversar con Él en lo secreto. Por eso muchos de nosotros mantenemos nuestra vida solamente deseando y anhelando, pero nunca vamos a alcanzar nada. Porque lo único que nosotros tenemos en el corazón muchas ocasiones es: ¿cómo me gustaría? Ay, cómo quisiera. Ay, si pasara esto en mi vida. Pero ¿sabe algo? De deseos no se consiguen las cosas. Se tienen que dar los pasos para que las cosas se conviertan en realidad. Y el primer paso que tienes que hacer es ir a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, cuando conversas con Él, te va a recompensar en público y va a suplir tus necesidades y va a contestar tus oraciones y va a suplir tus peticiones. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: la palabra de Dios enciende la llama en mi interior, y el conversar con Él, que es comunión, trae la recompensa y la bendición que Dios tiene para mí. Por eso la Escritura dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y mire lo que dice hablando de la oración: si alguno oye mi voz. ¿Por qué cree usted que dice si alguno? Porque hay muchos escuchando su voz y escuchando la puerta que está tocando. Hay muchos de nosotros que Dios está así todos los días. Todos los días, todos los días. Y ustedes apenas si escuchan el toquido de Dios que quiere tener comunión con usted y que quiere conversar con usted. Y su respuesta es: no abras, mi amor, ahorita estamos bien cansados. ¿Dónde estamos aquí? No abras porque esta película está buenísima y voy a terminar de verla a las 3 de la mañana y ya no me va a dar chance para nada más. Y Jesús tocando, Jesús tocando.
y nos hacemos de oídos sordos. Pero cuando en realidad necesitamos algo de Dios, ahí sí queremos que nos conteste, pero inmediatamente. Dile al que está a tu lado: no te equivoques, tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Dígame amén o dígame ay, Señor. No te equivoques, tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Si sembraste pereza espiritual, vas a recibir la recompensa de la pereza espiritual. Si sembraste indiferencia con Dios, vas a recibir indiferencia. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Sabe, hoy en día la pasión por ese Cristo Jesús se ha perdido en muchas vidas, en muchos corazones. Hoy nos parece tonto y absurdo, nos parece una pérdida de tiempo venir a la casa de Dios, nos parece una pérdida de tiempo escuchar su palabra, nos parece una pérdida de tiempo estar sentados aquí escuchando a un predicador por 45 minutos o 50 minutos, sin darnos cuenta que eso es lo que va a producir recompensa allá en el cielo. ¿Alguien dice amén? Es lo único que va a producir recompensa eterna. Escuche lo que dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Diga conmigo: la duda, la incredulidad, ¿en quiénes? Diga conmigo: en los discípulos, en los que estaban cerca de él, en los que habían aprendido sus enseñanzas. Diga conmigo: y asustados. ¿Por qué te asustas cuando Dios obra en tu vida? Estamos orando y orando y orando, y cuando Dios contesta nos asustamos y decimos: no lo puedo creer. ¿A poco de verdad está sucediendo esto? Y nos asustamos de ver a Dios obrar, cuando debería en nosotros como cristianos ser totalmente lo contrario. Debería de ser normal ver a Dios obrar en nuestra vida, aún en las cosas más pequeñas. Debería de ser normal. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Dígalo bien fuerte: debería de ser normal. Pero como es tan esporádico Dios obrando en nuestras vidas por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra duda, nos sorprendemos y a veces hasta nos asustamos y creemos que no es Dios obrando. Y Dios te dice: soy yo mismo. Diga bien fuerte: Él es el que está obrando en mi vida como lo prometió. No me ha dejado ni me dejará. Yo no sé qué le provoca eso. No me ha dejado ni me dejará. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de ¿qué? De creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplir todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Varias cositas de lo que sucede después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: Él es el Cristo y yo lo creo. Siguiente, les dice: les voy a dejar. En Mateo 28:19 es la misma petición o el mismo mandato. Y dice: yo me voy, pero les voy a decir cuál es mi última voluntad. Vayan y prediquen este evangelio a todas las personas. Esa es la esencia después de la resurrección. Diga conmigo: tengo que, no, pero con ganas, tengo que predicar su palabra. Tengo que compartir de Jesús. Tengo que hablarles a otros de Jesús. Yo le pregunto: ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Jesús? ¿Cuántos de nosotros se encuentran personas en el supermercado, en la tienda, en Home Depot, en el taxi, en la peluquería? ¿A cuántas de esas personas usted les ha hablado de Jesús? O por lo menos les ha dicho: mira, Jesucristo te ama y en Él hay esperanza. Si estás pasando por alguna cosa, habla con Él y Él va a hacer grandes cosas. Te invito a mi iglesia. Eso también se ha perdido y se ha enfriado. Y hoy Dios te recuerda: la resurrección no tendría sentido, porque es la clave y la base para la predicación de este bendito evangelio que cambia y transforma vidas. Comiencen por Jerusalén. Dile al que está a tu lado: comienza por tu casa, comienza por tus familiares, comienza por tus seres queridos, comienza a hablarles de Cristo Jesús a los que tienes cerca de ti. Tenemos que despertar y comenzar a predicar nuevamente el evangelio de Cristo Jesús. Alguien dice amén. Urge. La escritura dice: insten a tiempo y afuera de tiempo y prediquen esa bendita palabra. Pero nosotros, diga conmigo, seguimos tristes, seguimos cansados, seguimos trabajados y algunos de nosotros llenos de pereza espiritual. Diga bien fuerte: ay, Dios mío. Algunos de nosotros incrédulos, pensando: si Dios no me ha cambiado a mí, va a cambiar esto. Eso es lo peor que puede suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Y el Señor te dice: ve y predica. Diga conmigo: tenemos que predicar el evangelio. No, pero con ganas. Dígame fuerte: tenemos que predicar el evangelio. Cuando tienes un Cristo resucitado, el aliento no te falta, porque sabes que Él está contigo, que no te dejó huérfano, que envió al Consolador, al Espíritu Santo, para ayudarte, para fortalecerte, para guiarte. Dile al que está a tu lado: no estés triste. ¿Me siguen hasta aquí? Algunos de ustedes vienen con unas ganas que le infunden aliento y esperanza a cualquiera, pero aliento y esperanza de querer dormir. ¿Cuántos estamos aquí? Un cristiano que ve el poder de la resurrección no puede estar triste y cabizbajo y sin esperanza, abatido, sino lleno de vitalidad, porque hay alguien que renueva sus fuerzas como las del búfalo. Alguien dice amén. Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo: y recibirán poder para soportarlo todo, para aguantarlo todo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Él nos ha sellado, Él nos ha llenado y estamos llenos de poder. Alguien dice amén. Y tienes que vivir lleno de poder.
Y ese poder te lo dio para predicar el evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación a otros. Después les dice: vayan y prediquen esta palabra, enseñen, dile al que está a tu lado, enseñar, discipular a las personas, educar a las personas, instruir a las personas, comenzando por tu casa, por tus hijos. Como iglesia tenemos que educar en medio de un evangelio pervertido, lleno de tonterías. Gente que se le hace tan fácil decir así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Un evangelio que pretende comprar milagros de Dios y que pretende obligar a Dios a que se haga como yo digo, sin aceptar su voluntad. Hoy más que nunca tenemos que educar a otros hermanos, educar a nuestra familia, educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Diga conmigo, en la enseñanza. ¿Me siguen hasta aquí? Discipular a otros. Bautícenlos. Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego la escritura dice que entonces le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Diga conmigo, le adoraron y con alegría. Usted tiene que venir con una sonrisa, tiene que andar por la calle con una sonrisa, alegre, porque tiene un Cristo vivo, un Cristo resucitado que está a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por usted y por mí. No tiene que andar con cara de ombligo en todas partes donde lo ven, arrugado todo el tiempo. Lo saludan y usted se hace como que no ve a la gente. Es increíble eso. En la iglesia somos hermanos y nos abrazamos, pero te veo fuera de la iglesia, cara arrugada, y no conozco a nadie. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Usted siempre debe de andar con una alegría, sonriendo, sin importar cómo le vaya la vida, porque Jesucristo está con usted y está intercediendo por usted, y es su abogado y tiene un consolador. ¿Alguien dice amén? No le voy a decir que humanamente a veces nos desesperamos, nos frustramos, nos estresamos, es normal, pero ese estrés y esa preocupación no debe durar mucho tiempo. Tenemos que aprender a depender en Dios. Diga conmigo, llenos de alegría. Usted cuando viene a la casa de Dios viene a una celebración de un Cristo vivo, no a un funeral. En los funerales llega la gente triste, no a la iglesia. A la iglesia no llega la gente triste, a la iglesia llega la gente llena de esperanza de ese Cristo Jesús que tiene como Padre celestial, como Padre bueno. Por eso usted le alaba y le adora con alegría, con energía, con gozo. Para algunos de ustedes que no tienen gozo ni para levantar, ni fuerzas ni para aplaudir, vienen cansados. Cuando ustedes entran, no todos, algunos que no vinieron hoy, entran así, mira, arrastrando los pies. ¿Usted cree que van a saltar de alegría? La escritura dice: mas los justos se gozarán, se alegrarán y saltarán de alegría delante de Dios. Saltarán de alegría. Hay unos de ustedes que ni siquiera las manos pueden levantar de lo cansado que vienen, y apenas es el primer día de la semana. Imagínese usted. Yo no quiero imaginarme cómo los ven sus patrones el lunes. Si yo los veo así el domingo, ¿cómo los verán sus patrones el lunes? Y luego nos preguntamos que por qué Dios no nos bendice, si no le has permitido que cambie tu actitud, que cambie tu forma de ser y de actuar. Deberías de llegar silbando con una sonrisa, alegre a tu trabajo, porque ese día el Señor te llenó, cambió tu lamento en danza, en gozo, en alegría, tu tristeza por gozo. ¿Alguien dice amén? A eso venimos. Cuando venimos aquí, Él cambia nuestra tristeza, nuestro luto, nuestras preocupaciones en gozo, en alegría, en regocijo.
La escritura dice que cuando Él ascendió al cielo, después de darle la promesa de que estaría con nosotros cada cuándo, todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esta promesa de que Jesucristo está conmigo me hace adorarle y exaltarle y bendecirle con alegría, pero también me lleva con un corazón contrito y humillado para adorarle. Diga conmigo: ay, Dios mío. Yo a veces me desespero en medio de la adoración y les digo a los ministros: motiven, animen, guíen a la gente a que adore a Dios en espíritu y en verdad. Pero algunos de ustedes no se dejan, Dios mío. Podemos estar aquí motivándolos todo el tiempo, pero si su corazón no tiene sed y hambre de Dios y no entiende esta escritura, los que han visto y saben de un Cristo resucitado no pueden hacer más que adorarle, rendir sus vidas delante de Él, exaltar su nombre. ¿Alguien dice amén? A eso venimos a la casa de Dios, porque tenemos un Cristo vivo. Ellos, y aquí viene lo mejor, dile al que está a tu lado: esto va a estar fuerte y es para ti. E iban al templo. Dile al que está a tu lado: iban al templo. No lo digo yo. Regresaron con alegría, adoraron a Dios y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Diga conmigo: continuamente, cada domingo, sin falta. Ay, Dios mío. ¿Qué nos está pasando, iglesia? ¿Será que no hemos entendido la bendición de un Cristo resucitado? Que se nos hace tan fácil cambiar estar en la casa de Dios alabándole por cualquier otra tontería de esta vida. ¿Me siguen hasta aquí? Ay, no, hoy no vamos a ir a la iglesia, hijos, porque tenemos que ir de compras. ¿Qué le está enseñando a sus hijos? Por el amor de Dios, piénselo por favor. Que es más importante ir de compras a la hora del culto que venir a la casa de Dios a alabar su nombre. Eso es lo que les está enseñando. El día que anden perdidos, el día que no quieran venir a la casa de Dios, el día que no los vea sirviendo a Dios, el día que pongan en segundo plano a Dios, el día que sean arrastrados por el enemigo y no sepan cómo defenderse porque no tienen palabra de Dios, no le eche la culpa a nadie más sino a usted mismo como padre. Por su falta de responsabilidad, por su falta de sabiduría, por no entender que usted es el guía de sus hijos y que tiene que enseñarle la importancia de estar en la casa de Dios y aprender la palabra de Dios y alabar su nombre. No le ande echando la culpa a Dios el día de mañana. No le ande echando la culpa a los amiguitos de sus hijos. Tienen mucho que ver, pero parte es su irresponsabilidad y lo que usted les ha implantado en sus corazones. No es importante ir a la casa de Dios, es más importante ir a Walmart. No es importante ir a la casa de Dios, es más importante hacer los quehaceres de la casa. Hoy en día hay gente que son Martas, afanadas en los quehaceres de la casa, en lugar de aprovechar el domingo para estar en la casa de Dios, alabando su nombre y adorándole. ¿Cuántos estamos aquí? Martas afanadas lavando carros a la hora del culto. Martas afanadas cortando yarda a la hora del culto. Martas afanadas cocinando a la hora del culto. Todo el tiempo le he dicho: si va a hacer una fiesta de cumpleaños y va a sacrificar el culto del Señor por cocinar, mejor no haga nada. ¿Cuántos estamos aquí? Porque eso Dios lo está viendo y usted le está diciendo a Dios: es más importante para mí cocinar, ir de compras, limpiar mi casa, los afanes que están en la casa de Dios. Y vuelve otra vez Jesús y le dice: Marta, Marta, afanada estás con los quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte, que es estar cerca de mí. Wow. Diga conmigo: la mejor parte es estar en la casa de Dios.
¿Me siguen hasta aquí? Yo no entiendo cómo nosotros podemos llegar a todas partes hasta el fin del mundo, pero cómo nos cuesta llegar a la casa de Dios. Es increíble lo que está sucediendo hoy en día. Y les inculcamos a nuestros hijos que si hay tiempo, servimos a Dios. Si hay tiempo, vamos a la iglesia. Y si no, pues nos quedamos en la casa. Dormimos tarde porque hay que descansar. Levante la mano a quien le dieron pico y pala cuando entraron aquí, por favor, para ponerlos a trabajar. Llega, se sienta, escucha la palabra de Dios con aire acondicionado. A nadie ponemos a trabajar, solo a los servidores, y no es trabajo pesadísimo que tú digas qué bárbaro, en el solazo haciendo zanjas no. Y usted no viene porque tiene que descansar. Dile al que está a tu lado, ¿qué cosa? Solo aquellos que entienden que tienen un Cristo resucitado y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, valoran su última voluntad. ¿Le resumo su última voluntad? Diga conmigo, servir a Dios. Si usted no está sirviendo a Dios, yo no sé qué espera para unirse a algún ministerio. Diga bien fuerte, servir a Dios. Con su servicio usted guía a sus hijos a que sirvan a Dios. ¿Usted sabe por qué se comenzó a implementar en nuestra iglesia IPI Sugieres? Para enseñarles a nuestros hijos la importancia de servir a Dios, para que comiencen desde chiquitos y cuando vayan creciendo se les haga algo normal servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo quieres que tus hijos sirvan a Dios y no te ven a ti servir? ¿Cuántos estamos aquí? Dios te rescató y me rescató de nuestra vana manera de vivir para que le sirviéramos, para que fuéramos sus pies, para que fuéramos sus manos, para que fuéramos su voz, para que tuviéramos su corazón. Diga conmigo, servir a Dios. Todos los que vieron a un Cristo resucitado, de entre ellos no hubo nadie que no sirviera a Dios en el libro de Hechos. Todo mundo servía a Dios y lo hacía con alegría, y hacían todas las cosas como para el Señor, con excelencia. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, predicar su palabra. Perseveraban unánimes y hablaban de Cristo Jesús a todo el pueblo, dice el libro de Hechos, porque entendieron la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, enseñando la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles cada día. Perseveraban, diga conmigo, en las oraciones. Dígalo más fuerte, en las oraciones. Es lo que tenemos que hacer. Es la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo, orar. Diga conmigo, y en el partimiento del pan. Ahí sí somos buenos, en el partimiento del pan. Y no tiene nada de malo. Yo soy bien bueno para partir el pan. Bueno, mejor la carne. Y es parte del compañerismo, el comer juntos, el partimiento del pan, es parte también de la iglesia. Pero no podemos dejar a un lado las oraciones, la predicación del evangelio y la enseñanza o el discipulado. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, ministerio. Expresar el amor a aquellos necesitados y la luz de Cristo. Diga bien fuerte, adoración. Entrega a Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. En el libro de Hechos y la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo nos da 5 cosas que la iglesia tiene que hacer, que le he predicado hoy. Le voy a pedir que la repita conmigo bien fuerte a manera de conclusión. Diga conmigo, adoración. Para eso venimos a la casa de Dios. Y por eso es que le adoramos en todo momento, porque Él merece ser exaltado. Diga conmigo, compañerismo. Diga conmigo, ministerio. Diga bien fuerte, evangelismo. Y diga bien fuerte, discipulado. Son las 5 cosas que Jesús dejó establecidas para toda iglesia, y no podemos fallar en ninguna de ellas. ¿Alguien dice amén?
Dile al que está a tu lado, entonces, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? Tus decisiones van a afectar a tu familia, van a afectar a tus hijos. Yo quiero terminar diciendo, como diría Josué, escojan ustedes qué van a hacer y a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Solo hay dos señores: o sirves a uno o sirves al otro, o sirves a Dios o sirves al diablo y el sistema de este mundo, las riquezas. Pero no puedes servir a dos señores. ¿Alguien dice amén? Así es que cada domingo, día del Señor, debería de levantarse con gozo, con alegría, porque viene a adorarle a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Diga conmigo: la gratitud de que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo me hace perseverar. Cuando le vieron partir, cuando recibieron esa promesa, ellos comenzaron a hacer como Jesús les había dicho. La historia continúa en el libro de Hechos. Pusieron a Dios primero, perseveraban en el culto a Dios. Cada primer día de la semana se reunían sin faltar. Dile al que está a tu lado, sin faltar. La escritura dice: no dejen de congregarse como algunos de ustedes tienen por mala costumbre. Dile al que está a tu lado, el no venir a la iglesia es mala costumbre. Más vale que cambies hoy si quieres ser bendecido, porque todo lo que tú siembras vas a cosechar. Siembra en tus hijos la importancia de estar en la casa de Dios, la importancia de servirle, la importancia de adorar, la importancia de gozarse en el Señor, pero hazlo con tu ejemplo. Ay, pastor, cómo me gustaría que mi hijo, que mi hija levantara las manos y cerrara sus ojitos así como lo hace fulanito o manganito. Mi pregunta para ustedes: ¿y lo ha visto a usted haciendo eso? Porque ellos imitan lo que ven, no pueden imitar lo que no ven. Cierre sus ojos, por favor, si es tan amable.